que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico Renova Med. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. Renova Med. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. El día de hoy vamos a hablar, todos hemos tenido algún familiar que ha ido a cirugía, todos, absolutamente todos. Y todos nos preguntamos, ay, ¿qué será de la anestesia? Hasta cuando yo opero, los papás lo que más se estresan es de la anestesia. Doctor, ¿general va a ser? Me han dicho que solamente le hacen dormir un brazo, una pierna, habla la gente. De las señoras embarazadas también. Han visto cuando les ponen su raquidia, la gente sale y dice, desde que me han puesto mi anestesia en la espalda, desde esa vez me duele mi espalda. O hay otros que tienen miedo, dicen, no, dice que la anestesia es peligrosa. O hemos tenido malas experiencias, se ha muerto, le han operado, dice que en quirófano no ha resistido. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la anestesia. Para hablar acerca del tema de la anestesia, de la especialidad de anestesiología, hemos invitado a la doctora Claudia Chavarría. La doctora Claudia Chavarría, ella es especialista en dar esa anestesia, en la anestesia general, la anestesia en los brazos, en las piernas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la anestesia con la doctora Claudia Chavarría. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Quispe. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo soy la doctora Claudia Chavarría del Carpio, especialista en anestesiología. Y bueno, estoy aquí con gusto para compartir todas las preguntas, todas las dudas que generalmente tienen las personas sobre este tabú que yo diría que es la anestesia. Ya que hay muchas personas que generalmente piensan que la anestesia o le han dado mucha anestesia, o como usted ha dicho, he comido para resistir la anestesia. Entonces, creo que hay mucho desconocimiento sobre lo que es realmente la anestesia, cómo es actualmente y la seguridad que nosotros tenemos como anestesiólogos, como especialistas, para dar este servicio de la mano de los cirujanos. Como ya saben, el programa Doctor TV ya está enlazado con la Clínica del Sur. La semana pasada les habíamos platicado que el doctor Larrea, juntamente con la doctora Calis Pérez, han hecho una alianza para atender pacientitos de escasos recursos o dar una atención altamente especializada en la Clínica del Sur. Vamos a empezar. Si quieren escribir sus mensajes a la línea del WhatsApp, 624-05-321. Pregúntenle a la doctora, vamos a entrar en 10 minutos, vamos a entrar al sector de la telemedicina. Pregúntenle, doctor, a mi esposo le van a operar de colicistitis, ¿qué tipo de anestesia le van a hacer? Doctora, me van a sacar una placa de mi tobillo, ¿cuál será la anestesia? A mi niño le quieren hacer una cirugía, no le han descendido sus testículos, el doctor me ha dicho que tienen que darle anestesia, ¿qué tipo de anestesia será? Pregúntenle a la doctora Claudia Chavarría al 624-05-321. Doctora, para empezar, ¿qué es eso de la anestesia? ¿Para qué sirve la anestesia? ¿Nos puede explicar, doctora? ¿Qué es la anestesia? Bueno, la anestesia como tal es una rama de la medicina en la cual nosotros, regidos bajo 4 pilares, que son la analgesia, la relajación neuromuscular. Analgesia quiere decir que no le va a doler, ¿no, doctora? La analgesia va a ser que no va a doler al paciente. La relajación neuromuscular, que el paciente y sus órganos estén relajados. Estén sueltitos. Estén sueltos. Y bueno, también que el paciente deje de respirar en el caso de una anestesia general, por ejemplo, y en el cual se pueda proveer tanto de anestésicos, por ejemplo, algunos que son por vía inhalatoria, que van a los pulmones, y también de oxígeno, y también la protección neurovegetativa, ¿no? La protección neurovegetativa, ¿a qué nos referimos? Es que nosotros como anestesiólogos tenemos la obligación
de cuidar tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y que el paciente esté totalmente inconsciente para que no pueda tener recuerdos sobre la cirugía, sobre el procedimiento, no pueda tener dolor, y de esta manera se dé una solución quirúrgica de la mano de los cirujanos. Por eso no se acuerdan, ¿no, doctora? Cuando los pacientes entran, miran, se duermen y salen, ya me han operado, dicen, ¿verdad, doctora? Es cierto. Entonces, nosotros tenemos una variación muy grande de técnicas anestésicas que van a variar desde el tipo de paciente, el tipo de cirugía, la técnica quirúrgica. Y nuestro principal objetivo es dar esa confortabilidad al paciente de que no tenga recuerdos, de que no sienta dolor y de que despierte de la manera más placentera posible una vez tratado la patología o la enfermedad quirúrgica. El día de hoy estamos platicando acerca de la especialidad de anestesiología. Escribí tu mensaje a la línea del WhatsApp 624-05321. Pregúntale a la doctora Claudia acerca de los distintos tipos de anestesia. O si te están programando a la cirugía, pregúntale a la doctora. Doctora, ¿me van a hacer una cesárea programada? ¿Qué tipo de anestesia me harán? Pregúntale a la doctora. 624-05321. Doctora, ¿qué es la anestesia general? Muchos pacientes tienen miedo y dicen, doctor, anestesia general le van a hacer, ¿no habrá otro tipo de anestesia? Hablan, ¿qué es la anestesia general, doctor? Bueno, la anestesia general nos referimos a cuando el paciente se encuentra totalmente inconsciente para que no tenga recuerdos, y es una anestesia en la cual, mediante un dispositivo que nosotros colocamos por la vía oral, ya sea un tubo endotraqueal, una máscara laringea, le proveemos de oxígeno al paciente, por lo tanto el paciente deja de respirar y el paciente se encuentra inconsciente en un sueño profundo durante todo el procedimiento. Deja de respirar, pero las máquinas están respirando por el paciente, ¿verdad, doctora? Claro. Es por eso que nosotros, como nuestra base y algo que nosotros tenemos de la mano es la monitorización. Entonces, la monitorización, ahí monitorizamos la presión arterial, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono, y también monitorizamos el nivel de conciencia que puede llegar a tener el paciente. Entonces, esta monitorización es ya si el paciente, tal vez la anestesia está muy profunda, si el paciente está por despertar, y también estos signos vitales nos ayudan a saber si el paciente está en un buen estado de anestesia o en un buen plano, que nosotros lo llamamos, en el cual el paciente no siente dolor, está tranquilo, no tiene una profundidad muy grande, y se puede llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Ahí atrás, por ejemplo, vemos una doctora anestesióloga que está agarrando un aparato que le está haciendo respirar. Doctora, ¿qué es eso? Y creo que ahí atrás también están todo ese equipo de neuromonitoreo, no neuromonitoreo, para monitorizar al paciente, ¿verdad, doctora? Bueno, ahí lo que vemos es la anestesióloga que está preoxigenando al paciente, es decir, que está dando oxígeno antes de administrar el resto de los medicamentos para llevar a una intubación endotraqueal o una administración de oxígeno, tal vez por una máscara laringea, que es la preoxigenación, donde nosotros tenemos un nivel de saturación de oxígeno que es óptimo, arriba del 99-100%, para luego ya una vez que nosotros tenemos medidos nuestros tiempos en el cual nosotros administramos nuestros anestésicos, porque es muy importante esto que sepan los pacientes, que nosotros administramos los medicamentos y estos tienen un tiempo de acción para hacer su efecto. Nosotros nos guiamos por este tiempo de acción en el cual van a llegar a realizar su efecto. Y según eso ya nosotros podemos llegar a realizar la intubación, conectarlo a la máquina de anestesia que le va a proveer de oxígeno o tal vez algún anestésico inhalatorio, como podemos ver ahí atrás. Y de esa manera ya el paciente esté en un buen plano
Y en ese plano ya nosotros podemos dar el visto bueno para que el cirujano pueda comenzar el procedimiento quirúrgico. Es por eso, ¿no, doctora?, que el anestesiólogo siempre le pregunta al doctor, ¿y cuánto va a durar una cirugía? Porque ustedes ya calculan el tipo de anestesia que le van a hacer, ¿no, doctora? Exactamente. Eso es muy importante hacer énfasis porque la mayoría de las personas tienen ese pensamiento de que la anestesia es una receta de cocina y no es algo así. La anestesia tiene que ser dada, uno, considerando el tipo de paciente. Esto puede variar desde un paciente pediátrico, un paciente de la tercera edad, un paciente que tal vez tiene presión alta, un paciente que tiene malas experiencias previas con la anestesia, tal vez tiene mucho vómito al despertar de la anestesia, o tiene otro tipo de patologías, artritis reumatoide, diabetes. Es por eso que es tan importante para nosotros que hay una buena preparación prequirúrgica y en la cual trabajamos de la mano con el cirujano para tener a la mano los laboratorios, los exámenes cardiológicos, neurológicos en ciertas oportunidades o neumológicos, para de esa manera optimizar al paciente de la mejor manera para que entre en las mejores condiciones al procedimiento, siempre esto con el fin de disminuir los riesgos que pueda llegar a haber con el procedimiento tanto quirúrgico como con el procedimiento anestésico. El día de hoy estamos platicando acerca de la especialidad de anestesiología. Escribí tu mensaje a la línea del WhatsApp 624-05321. En 5 minutitos más vamos a empezar el sector de la telemedicina. Doctora, y esta anestesia general que nosotros le tenemos pánico, le tenemos miedo, usted nos dice que se hace una valoración preoperatoria. Viene el paciente, usted le evalúa, a ver, veremos tu garganta. ¿Es de riesgo, doctora? Porque la mayor parte de las personas nos asustamos cuando nos hablan de anestesia general. ¿Es de riesgo, doctora? Yo creo que la valoración preoperatoria o la visita preanestésica es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como especialistas. ¿Por qué? Porque de esa manera, como había mencionado previamente, disminuimos los riesgos tanto quirúrgicos como anestésicos que pueda llegar a tener el paciente durante el procedimiento quirúrgico, pero también es muy importante que aunque muchos de nuestros pacientes, y lo sabemos, no nos recuerdan, siempre recuerdan al cirujano y no recuerdan al anestesiólogo, pero es muy importante hacer una visita preanestésica porque este paciente, como yo lo pienso, puede ser, siempre hay que considerarlo al paciente ya como si fuera mi hermano, como si fuera mi abuela, como si fuera mi abuelo, y de esa manera yo pueda lograr una conexión con el paciente en la cual el paciente se sienta seguro, yo pueda disipar todas las dudas que el paciente tenga. En el caso de que yo vea en los exámenes de laboratorio y en el examen físico que yo realizo previamente, al auscultar sus pulmones, al leer su electrocardiograma, al escuchar su corazón, al verlo físicamente, al examinarlo, entonces yo pueda ver alguna manera de optimizarlo. Es así que, por ejemplo, pueda administrar tal vez algunos medicamentos previos antes del procedimiento quirúrgico y de esa manera, cuando el paciente, hay muchas veces que a veces, generalmente en hospitales mucho más grandes donde hay más números de cirugía, los pacientes directamente ya entran, nos ven a todos con la mascarilla, no nos identifican y ya empiezan a ser monitorizados. Pero la visita preanestésica es muy importante porque de esa manera el paciente a mí ya me conoce, sabe quién soy, yo ya he disipado sus dudas. Entonces ya tiene esa confianza, es decirle, yo soy la doctora Chavarría, ayer hablamos, recuerdas todo lo que íbamos a hacer, y el paciente de esa manera puede entrar más tranquilo, de una manera más confortable, y igual al despertar lo primero que va a ver es a mi persona. Entonces, en ese despertar, tenga esa confianza de que está viendo al profesional que ha visto previamente en la visita preanestésica. Por eso siempre yo les había mencionado, hasta cuando operamos una guagua, primero les mandamos a que le valore el cardiólogo, después el doctor anestesiólogo,
Y cuando la guagua entra a quirófano, por X razón, hasta ahorita no hemos tenido ninguna complicación, pero alguna vez que ha pasado, ha habido una guagua que ha tenido una apnea y el anestesiólogo ese rato tiene que estar preparado, tiene que tener todo ese rato, agarra sus instrumentos y le vuelve nuevamente a la guagua a hacer respirar, pero por eso tienen que realizar, como dice la doctora, una valoración preoperatoria. El paciente antes de operarse tiene que ir donde su doctor anestesiólogo para que lo valore, para que lo vea, para que charle con él. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de las anestesias que se realizan, las raquídeas, ¿cómo son ese tipo de anestesias, doctora? Para las cesáreas, para ese tipo de anestesias. Antes de eso, doctor, usted mencionó un punto muy importante sobre la anestesia pediátrica. En la anestesia pediátrica es muy importante saber y examinar al pacientito y también hacer una buena entrevista para que los padres sepan qué vamos a realizar. Creo que muchos de los anestesiólogos tenemos un conflicto con no conflicto, pero sí la mayoría de los padres tienen mucho miedo a la anestesia. Entonces, al examinar al pacientito y, por ejemplo, si se trata de una emergencia y el paciente está resfriado, nosotros podemos llegar a tener complicaciones tanto al empezar la anestesia como al terminar la anestesia. Es muy importante hablar sobre esas complicaciones con los padres para que tengan esa confianza. Como todo procedimiento médico y quirúrgico hay riesgos, pero siempre es bueno informar. De esa manera nosotros nos adelantamos a un 80% de las posibilidades que puedan llegar a pasar y dar la tranquilidad al paciente y de que, bueno, todo ha ido bien, todo esto, o hemos tenido esta complicación durante el procedimiento, pero la hemos tratado o la estamos tratando y bueno, esto es lo que va a suceder. Entonces, en el paciente pediátrico es muy importante tener esa comunicación con los padres. Sobre lo que mencionaba de la anestesia raquídea, doctor, la anestesia raquídea es un tipo de anestesia neuroaxial. ¿Qué quiere decir esto? Es una anestesia que se da a nivel de la columna vertebral. Entonces, ya sea la anestesia raquídea, la anestesia peridural o la anestesia caudal, son punciones que se realizan a diferentes niveles de la columna vertebral, en la cual va a haber una falta de sensibilidad. Esa es la anestesia raquídea, ¿no, doctora? Exacto, ese es un tipo de anestesia neuroaxial. Raquídea. No podría asegurar si es una anestesia raquídea o una peridural, tal vez. Sí, pero es como nosotros lo conocemos. Es como una anestesia raquídea. Aquí generalmente la gente lo conoce como la raquia, la raqui, eso. Raquídea me han hecho, doctor. Me han hecho. Entonces, sí. En este tipo, por ejemplo, de anestesia, lo que generalmente nosotros hacemos es sedar un poco al paciente para que no esté tan ansioso al momento de realizar la punción. Sin embargo, el paciente continúa despierto. Y localizamos el espacio vertebral y realizamos la punción llegando al espacio subaracnoideo en el caso de la anestesia raquídea y posteriormente ya administramos el anestésico. El paciente en ciertas oportunidades puede estar sedado, eso quiere decir que continúa respirando por sí mismo pero duerme y despierta. O en otras oportunidades puede estar más despierto y no sentir la mitad de su cuerpo, ¿no? Entonces, la variabilidad es bastante dependiendo del tipo de caso quirúrgico y también del tipo de paciente que tengo. Si tengo un paciente más ansioso, con seguridad yo lo sedaría un poco más para que se sienta más confortable el momento de realizar la punción. Doctora, hay gente, por ejemplo, yo he tenido pacientes que te vamos a operar, no doctor, me han dicho que tengo alergia a la anestesia. ¿Hay alergia a la anestesia, doctora? Sí hay alergia a tipos de anestésicos. Es por eso que nosotros nos apoyamos en alergólogos específicamente y vemos a qué tipo de anestésico puede tener la alergia. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ver otro tipo de anestésicos para el manejo de ese paciente. Es muy raro que un paciente tenga alergia a todos los anestésicos. Por eso es tan importante la visita preanestésica.
El día de hoy estamos platicando acerca de la especialidad de la anestesiología. Estamos con la doctora Claudia Chavarría. La doctora Claudia Chavarría, ella es anestesióloga de la Clínica del Sur. Vamos con los primeros mensajes de la línea del WhatsApp, 624-05321. Preguntarle a la doctora acerca de qué tipo de anestesia o de los anestésicos, preguntarle, ella es especialista en anestesiología. Buenas noches, doctora. Quisiera preguntar, ¿hasta qué punto se puede usar anestesia local para extraer una muela para una persona de la tercera edad? Excelente programa, un saludo. Doctora, ¿hasta qué punto se puede hacer anestesia local para extenderle, para extraer una pieza dentaria a una persona mayor? ¿Puede existir toxicidad, doctora? Exactamente, puede existir toxicidad. Bueno, para un procedimiento quirúrgico, para una extracción de muela, esto puede variar. Hay que considerar que una extracción de muela es más realizada por un odontólogo y ellos utilizan porcentajes más altos de anestésicos locales, es como decir lidocaína al 2%, que es una dosis más baja a la que nosotros utilizamos eventualmente o normalmente, y ellos llegan a utilizar lidocaína hasta el 10%, es un ejemplo. Es así que sí hay un tiempo de toxicidad y esta tiene que ser medida. Para eso nosotros hacemos nuestras operaciones matemáticas para ver hasta qué punto o hasta qué dosis yo puedo dar el anestésico sin que éste llegue a ser tóxico para el paciente. Entonces, ¿puede haber una intoxicación por anestésico local? Sí. Para una extracción de muela específicamente es muy importante considerar dónde se van a llegar a hacer las infiltraciones o los bloqueos a nivel de los nervios que se encuentran a nivel bucal, y de esa manera también hacerlo de una manera en el que se eviten en lo más posible la cercanía con los vasos sanguíneos a una menor dosis, para así evitar en lo más posible el riesgo de una intoxicación por anestésicos locales. Alguna vez me ha pasado a mí, doctora, que de igual coloqué anestesia y al paciente a veces se marea, doctora. Un anestésico local que le puse, no sé, unos 20 meses le puse en la rodilla. Se levanta el paciente y medio mareado se levanta, doctora. ¿Eso es normal, doctora, o no es normal? No, no es normal, no es normal. Entonces, hay que ver mucho sobre la anestesia local como tal, el nivel o el sitio donde se va a llegar a dar la infiltración, pero también es muy importante la dosificación de la misma. Es por eso que nosotros, al saber las dosis tóxicas, bajamos nuestros rangos para ver ese nivel, ¿no? Aún así, cualquier tipo de anestesia que se llegue a realizar, en lo posible es lo mejor que sea monitorizada, porque puede haber una anestesia local que puede ser para algo bastante simple y yo le puedo, no sé, administrar un poco de ese anestésico local en algún vaso sanguíneo o alguna vena, y podemos tener una intoxicación por anestésicos locales, que es algo bastante riesgoso, tanto a nivel cardiovascular como también neurológico. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Claudia Chavarría. La doctora Claudia Chavarría es anestesióloga de la Clínica del Sur. Dice, doctora, buenas tardes. Mi hijo tiene discapacidad intelectual, tiene 11 años y le harán una resonancia magnética. Le administrarán anestesia general. Dice, doctora, es una guagua que tiene 11 años de edad. Dice que tiene una discapacidad intelectual, debe tener tal vez PCI, y ahora le van a hacer resonancia magnética nuclear, y en la resonancia uno tiene que estar quieto, tiene que estar para que le hagan la resonancia. ¿Le van a hacer anestesia, doctor? Sí, la respuesta definitivamente es sí. La anestesia en este caso, bueno, en los pacientes que tienen cierto tipo de discapacidad, y para este tipo de procedimientos que son largos, que pueden durar entre 15, 30 minutos, una hora, es específico que el paciente se encuentre totalmente inmóvil. Entonces, nosotros tenemos pacientes con PCI o con discapacidad, entonces tratamos de que el padre o la madre o alguien conocido esté con él hasta el momento de que nosotros lleguemos tal vez con un gas a hacerlo dormir y así colocarle una vía, y dependiendo del tipo de procedimiento, administrarle ya sea anestésicos por vía endovenosa o solo por vía inhalatoria. Entonces,
y se puede llegar a utilizar un dispositivo totalmente, que sería una máscara laringea tal vez, o tal vez solo una máscara de oxígeno, dependiendo de la respuesta de ese momento. Entonces, ¿qué es esa máscara laringea, doctor? La máscara laringea es un dispositivo para que el paciente pueda llegar a respirar. Esto ya sea por la máquina de anestesia o incluso yo administrándole oxígeno con el botellón de oxígeno, con una bolsa que nosotros le llamamos CAT5. Entonces, de esa manera yo le administro oxígeno y me quedo con él. Obviamente el anestesiólogo tiene que estar con el paciente, ya sea en pacientes pediátricos o en pacientes con discapacidad, o incluso tenemos pacientes con Parkinson de la tercera edad, y para este tipo de procedimientos el anestesiólogo tiene que quedarse durante el procedimiento. Hay una monitorización que se ve por fuera que nosotros podemos ver para ver cómo van los signos vitales, pero es necesario que el anestesiólogo se encuentre adentro con el paciente, y con esa seguridad nosotros vemos que él esté anestesiado, esté en un buen plano hasta que termine el procedimiento y yo pueda despertarlo de una manera que él se sienta confortable. Las guaguas se mueven pues mucho cuando se les realiza resonancias, cuando se les realiza tomografías, y tienen que estar quietitos, tienen que estar ese momento, y se tardan como 15, 20, 30 minutos se tardan en hacer. Y en ese momento también interviene el doctor anestesiólogo, quien lo ceda pues a la guagua. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Claudia Chavarría. La doctora Claudia Chavarría, ella es anestesióloga de la Clínica del Sur. Vamos con la pregunta. Dice: buenas noches, doctora. Mi bebé tiene 1 año y 10 meses. Va a ser operada de los testículos y tiene epilepsia. ¿Afecta algo la anestesia, doctora? Es una guagua de 1 año y 10 meses. Le van a operar de los testículos, seguramente le van a hacer descenso, le van a hacer una orquidopexia. Una orquidopexia le van a hacer, y dice que tiene epilepsia. ¿Le va a afectar algo la anestesia, doctora, o no? Es muy importante por eso la valoración preanestésica. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Entonces, es muy importante ver la valoración del médico neurólogo con el cual el pacientito sigue su tratamiento. Y es así que nosotros, por lo general en pacientes con epilepsia, que es algo bastante, bueno, es algo que se ve usualmente, entonces necesitamos la valoración por neurología, que esté con sus medicamentos al día, y de esa manera el neurólogo nos diga, por ejemplo, para el tipo de anestesia el paciente está con fenobarbital a tal dosis, que es un medicamento antiepiléptico, continuar hasta el momento del procedimiento. Entonces nosotros nos apoyamos en el neurólogo y decimos, bueno, entonces continuamos, le ha dado su dosis de fenobarbital, le ha dado sus gotas, sí, a continuar el tratamiento, o por lo contrario, tal vez el neurólogo dice, descontinúe el fenobarbital un día antes y que se opere al día siguiente, y puede recibir después de la anestesia su medicación. Entonces, de esa manera nosotros nos apoyamos, siguiendo el tratamiento que está haciendo el neurólogo para así tener una optimización en la disminución de riesgos para este paciente. Lo que también te está mencionando la doctora es que tu doctor neurólogo tiene que coordinar con tu doctor anestesiólogo. Igual cuando operamos, por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pediremos valoración por el doctor reumatólogo para ver qué va a indicar en las indicaciones posoperatorias, así les preguntamos. Como es algo multidisciplinario, si estás recibiendo algún tratamiento y necesitas ese tratamiento, ese doctor especialista tiene que coordinar pues con tu doctor anestesiólogo, porque tu doctor le va a dar su anestesia, y saliendo en el posoperatorio, el otro doctor va a indicar, le van a dar esto, y por eso dice la doctora, la coordinación. Vamos a con otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Claudia Chavarría. La doctora Claudia Chavarría, ella es anestesióloga de la Clínica del Sur. Dice, ¿cuál es el motivo por el cual no se ingiere alimentos antes de la intervención quirúrgica? ¿A qué personas le puede provocar trastornos de por vida por causa de administración de anestesia? Gracias. Doctora, nosotros siempre decimos, cuando llega un paciente, lo primero que preguntamos, ¿a qué hora has comido? Le preguntamos. ¿Por qué es importante el ayuno en una persona que va a ser intervenida quirúrgicamente, doctora? Bueno,
hay que priorizar que nosotros, todos los pacientes tienen que estar con ayunas, ¿no? El número de horas de ayuno va a depender de la edad del paciente y también va a depender de la emergencia del procedimiento quirúrgico. ¿Por qué pedimos que el paciente esté en ayunas? Porque nuestros anestésicos lo que hacen al relajar al paciente y al entrar ese momento de inconsciencia es relajar lo que es el hiato. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si este paciente, por ejemplo, ha comido, qué sé yo, un sándwich de huevo, yogur, o un poco, aunque sea un poco de leche, solo le ha dado un poco de lechecita porque estaba llorando. Un sorbito nomás ha tomado, doctora. Solamente ha tomado un sorbito. Ese sorbito, más los jugos gástricos, con la anestesia, lo que pasa es que se regurgitan y el paciente llega a vomitar. ¿Qué es lo que pasa? Se puede llegar a broncoaspirar. Obviamente nosotros tenemos todo el equipo en la clínica, tenemos todo el equipo y tomamos todas las precauciones en caso de que esto llegue a pasar, porque muchas veces nos han dicho, no ha comido absolutamente nada y de repente nos pasa esto, entonces nos ponen en aprietos a nosotros. Y lo peor aún es que parte de ese alimento puede llegar a los pulmones, puede llegar a una neumonía y bueno, ya los resultados pueden ser mucho más catastróficos, incluso después de eso. Si te vas a operar de cualquier cosa, más aún tus guaguas si se van a operar, fíjate que no coman, que no ingieran 6 horas, a veces pide el doctor anestesiólogo. Y a veces los papás dicen, es que doctor, tenía sed. Dice, un vasito nomás, y ese vasito de agua puede ser peligroso, dice la doctora. Y si realmente ha tomado tu agua, algún tipo de agua, o ha ingerido alimentos, no tengas vergüenza, dile a la doctora, doctorita, te cuento que ha tomado agua. Tienes que ser bien sincero, porque dentro del procedimiento quirúrgico, el problema va a ser para los doctores anestesiólogos. Vamos con otra pregunta. Había una pregunta más en esa, doctor, que nos la pasamos, que si había algún tipo de complicación de por vida con la anestesia. Con la anestesia. La anestesia, al igual que un procedimiento quirúrgico o cualquier droga, puede llegar a tener complicaciones. Siempre es bueno dejar claro eso. Actualmente nuestro porcentaje de complicaciones, por ejemplo, en 1 millón de pacientes puede llegar a ser 1, sí, puede llegar a pasar. Entonces, esto generalmente, por eso nosotros realizamos la visita preanestésica, preparamos bien al paciente, tomamos todas las precauciones y de esa manera aseguramos de que el procedimiento tanto anestésico como quirúrgico sea un éxito. Aún así, puede haber una complicación por X, Y, Z razón, por la anatomía del paciente, por ciertas reacciones que pueda llegar a tener a los medicamentos. Entonces puede afectar a nivel neurológico, puede llegar a también, como usted hablábamos sobre la anestesia neuroaxial, que puede llegar, no sé, a una afectación de los nervios, a un dolor de espalda que se le quede de manera permanente. Entonces, siempre hay que eso considerar, que ningún procedimiento, incluso médico, no solamente quirúrgico, en los tratamientos con diabetes que nosotros vemos la prescripción de los medicamentos, dice, estos son los posibles efectos adversos. Es lo mismo con la anestesia, es lo mismo con los procedimientos quirúrgicos que se le explica, puede pasar esto, puede pasar el otro, pero lo bueno es que estamos en una buena época, tanto en la anestesia como a nivel quirúrgico, que nosotros disminuimos al mínimo este tipo de complicaciones para que los procedimientos lleguen a ser un éxito. No te asustes, yo sé que hay complicaciones, pero como te ha dicho la doctora, las complicaciones son mínimas, son a veces hasta raras son. Yo a los pacientes cuando vienen o entran a quirófano, esto no es ciencia, pero les digo, entra con fe, tienes que entrar con fe, vas a ver todo va a salir bien. Y entren con fe, van a ver que va a salir bien. Vamos con otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05-321. Estamos con la doctora Claudia Chavarría. Ella es anestesióloga, ella da la anestesia general, la anestesia raquídea. Vamos con otro mensaje, ahí está. Dice, buenas noches doctora, mi hija
Mi hija tiene 2 años y ella tiene hipotonía muscular. Quisiera saber si la anestesia afecta a su salud. Ella será sedada por sus dientes. Doctora, es una guagua que tiene 2 años de edad. Dice que tiene hipotonía muscular. Eso quiere decir que es medio flácida, que no tiene mucha fuerza. Y le van a sedar, dice doctora, para sus dientecitos. Es por eso que es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros al saber que ella ya tiene esta patología, nuestra elección de anestésicos y nuestra técnica va a ser totalmente diferente para ella, así como las dosis que vamos a llegar a administrar en su paciente, ¿no? Entonces, el anestesiólogo que vaya a tener por el procedimiento quirúrgico, que es la hipotonía para sus dientecitos, yo creo que lo más seguro es que llegue a tener una anestesia general, pero tenemos una gran variabilidad de anestésicos y también tenemos una gran variabilidad de técnicas anestésicas. Entonces, de esta manera se van a hacer una elección correcta tanto de la técnica como del tipo de anestésicos que se van a utilizar en su hija para que el procedimiento sea exitoso y no le afecte de otra manera. Bueno, yo trabajo con la doctora Claudia. Ella nos da la anestesia, es también parte de lo que es el equipo de anestesiólogos de allá de la clínica. Y yo recuerdo que la doctora se estaba yendo a Estados Unidos. Nosotros los doctores salimos al exterior para ir, traer nuevas técnicas, actualizarnos, porque a veces estamos un poco limitados aquí en nuestro país y con nuestros propios medios, con nuestros propios fondos, salimos al exterior. Y la doctora justamente se fue pues hasta Utah, se fue allá a Estados Unidos, se fue. Y trajo pues un aparatito innovador que la doctora pues les va a relatar, que pues con este aparatito están dando anestesia a los doctores de allá de los Estados Unidos. Doctora, ¿nos puede comentar qué se llama, para qué sirve? Así bien sencillito para nosotros. Bueno, este es un dispositivo para intubación orotraqueal. Como les hablaba, lo que nosotros hacemos, como usted decía, la anestesia general, nosotros llegamos a intubar al paciente. Entonces, esta intubación, hay pacientes que son difíciles de intubar o por ciertas razones tienen poca movilidad del cuello y demás. Entonces, en estos pacientes, nosotros nos coadyuvamos de diferentes dispositivos para intubarlos y así disminuir el riesgo de la intubación. Esas son las imágenes, ¿no, doctora? Esas son las imágenes que nosotros tenemos, en las cuales, bueno, antes de hablar del dispositivo quisiera decir que, como le dije, yo estuve en el hospital de la Universidad de Utah, donde conocí al creador, que es el doctor Sean Ronalds, y él de muy buen corazón decidió regalar o donar, mejor dicho, 10 dispositivos para los hospitales de aquí de La Paz. De esta manera yo he recibido los dispositivos, los he traído aquí para Bolivia y he realizado la entrega a los 10 hospitales de aquí de La Paz. Entre estos están el Hospital de Clínicas, Cosmil, el Hospital General, el Hospital Arcoíris, el Hospital Los Andes, el Hospital del Norte, la Clínica del Sur. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este dispositivo a diferencia de otro tipo de dispositivos de manejo de vía aérea? Nosotros nos apoyamos en el fibrobroncoscopio, que es un dispositivo mucho más caro, poco... Es como una camarita, ¿no, Es como doctor? una cámara que tiene aquí al inicio. Entonces, de esa manera, el fibrobroncoscopio puede ingresar con el paciente, llega a veces a nebulizarse la imagen y de esa manera nosotros podemos llegar a encontrar las cuerdas vocales para así meter el tubo endotraqueal, que es por aquí arriba. Entonces, con este dispositivo, lo que nosotros hacemos es con un videolaringoscopio, que es algo ya muy común que tenemos, que se tienen casi en todas las clínicas y también los anestesiólogos que atienden de manera privada. Este dispositivo tiene la diferencia que se llega a mover la punta. Entonces, no sé si pueden llegar a mostrar esa parte, que es la parte importante de este dispositivo, que es la movilidad de esta punta. Entonces, con un videolaringoscopio y
la movilidad de esta punta, el riesgo de que yo tenga a irme a esófago en vez de entrar a las cuerdas vocales y llegar a meter el tubo endotraqueal para administrar oxígeno, como dije en un inicio, es bastante fácil. La diferencia con el fibrobroncoscopio es que la curva de aprendizaje es mucho más corta. Entonces, me pareció una idea magnífica cuando yo conocí el dispositivo. Me pude comunicar con el doctor Sean Runnels mediante la doctora Eileen Sesontos, que es una amiga mía allá en Utah también. Y entonces, una vez que nosotros llegamos a entrar aquí a esta parte, a las cuerdas vocales, cruzamos la línea, este punto verde de acá, y ya tenemos precargado el tubo aquí arriba. Entonces, lo único que yo tengo que hacer, como yo hago mi videolaringoscopía con el lado izquierdo, es jalar el gatillo. Tengo un ayudante aquí abajo que agarra esto, yo le paso el gatillo o el trigger y puedo llegar a meter el tubo con éxito, en un solo intento. De esa manera, quito el dispositivo, conecto mi tubo endotraqueal a la máquina de anestesia, y el riesgo de estar yo levantando la cabeza, intentando meter el tubo, que es algo traumático para el manejo de la vía aérea y también para pacientes que llegan a tener incluso tumores a nivel del cuello o ciertas cosas, o pacientes que ya de hecho dijeron, doctora, a mí ya me hicieron anestesia y me dijeron que soy difícil de intubar. Entonces yo ya con ese antecedente voy directamente, veo con el videolaringoscopio y directamente llego a utilizar este dispositivo. Entonces, de esa manera el dispositivo agarra, ingresa en un solo intento, llego a introducir el tubo endotraqueal y el paciente, eso es lo más lindo de todo, el paciente llega a despertar. Generalmente muchos pacientes se despiertan y dicen, no, me duele mi garganta, doctora, estoy ronco. A veces les dura 24 horas, 48 horas, a veces provocamos sangrado que está entre las complicaciones de la intubación, pero nuestra idea al tener y al traer este dispositivo, que yo lo traje gracias al corazón que tienen estos doctores, que es muy grande, es precisamente eso: disminuir el número de intentos de intubación y disminuir el trauma que llegamos a provocar en la vía aérea en el paciente. Se llama Through the Cords, en inglés, a través de las cuerdas, y el creador es el doctor Sean Runnels. Es doctor y profesor del hospital de la Universidad de Utah. Y bueno, es un dispositivo que ya, como les dije, está en los 10 principales hospitales más grandes de aquí de La Paz. Son los primeros que están llegando aquí a Bolivia. Este dispositivo, si bien se ha hecho con un uso único, debido a nuestros recursos en Latinoamérica, en Bolivia y en Latinoamérica en general, nosotros tenemos a reusar. Entonces el dispositivo puede ser reusado entre 3.000 a 6.000 pacientes. Obviamente tiene que tener una desinfección previa que nosotros realizamos para que se pueda llegar a realizar la desinfección. Y es un dispositivo que la verdad es muy gentil. En el entrenamiento que yo he realizado a estos 10 jefes de anestesiología, a los anestesiólogos de estos 10 hospitales, han visto la facilidad con la cual se manipula el dispositivo, la facilidad con la que uno aprende a manipularlo y lo gentil que es para hacer la intubación lo menos atraumática, que no tenga trauma, dolor o llegar a lastimar al paciente. Lo que la doctora les está explicando, ¿ven esta cosita que se mueve como un choricito? ¿Se dan cuenta? Es como un choricito, ese es para no fallarle donde tiene que entrar a la garganta, a la tráquea, cuando dan la anestesia. Para eso sirve este aparatito. En Bolivia no hay este aparato y no estamos promocionando, ¡ay, mira, qué novedoso aparato! Vayan donde la doctora Claudia Chavarría. No, la doctora ha donado este aparato, ella ha traído de los Estados Unidos y los ha donado a los hospitales. Usted se imagina, la doctora hubiera sido un poquito más, ¿cómo se dice esta palabra?
acaparar o querer darse a conocer, monopolizar la anestesia, y no hubiera dado a nadie este aparato. Pero la doctora, que ha hecho, ni siquiera les ha ido a vender, les ha ido a regalar de hospital en hospital. Mira, doctor, estito ahí trae, dale a tus pacientitos. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada. Conmigo estaremos nuevamente con otro interesante programa, ya saben, los días lunes y los días viernes. Que tengan buenas tardes y buenas noches.